El futuro ya no es como antes. La tecnología ha creado una nueva realidad, una nueva forma de relacionarnos y un nuevo ecosistema donde cada vez la demanda tecnológica se vuelve más necesaria para sobresalir. E-Comercio y Buzone, pioneros en factura electrónica e intercambio electrónico de datos, unen fuerzas con el único objetivo de ofrecer a sus aliados comerciales una oferta de valor mayor y excelencia en la calidad de sus servicios. Con más de 35 años de experiencia en el sector y presencia en más de 5 países, la imagen de nuestra marca, ganada por su trayectoria, ha convertido a Grupo E-Comercio y Buzone en empresas líder y de referencia en la industria por contar con soluciones que aporten valor agregado a las empresas. Nuestro portafolio de servicios se compone por soluciones fiscales, soluciones de intercambio electrónico de datos, soluciones en capital humano, soluciones de consultoría y desarrollo, soluciones de gestión de procesos, soluciones de firma electrónica y soluciones de logística. Debido a los cambios constantes de diversos sectores de nuestra economía, además de los cambios constantes en el uso de la tecnología, el desarrollo de nuestras soluciones ha logrado adaptar y actualizar para cumplir nuevas y diferentes funciones, que ayudan a nuestros socios comerciales a fortalecer el cumplimiento fiscal y comercial, para mejorar la toma de decisiones. En Grupo E-Comercio Buzone estamos en la búsqueda constante de hacer sinergia con nuestros socios comerciales, con el fin de maximizar el resultado para cada uno de nuestros clientes. Actualmente nos mantenemos en contacto con clientes y aliados. Esto nos permite detectar nuevas necesidades para desarrollar productos e implementar mejoras a los existentes. Tomando en cuenta este principio, nos mantenemos en constante búsqueda de la mejora continua de nuestras soluciones, con el fin de atender las necesidades de las industrias. Trabajando en comités interdepartamentales y células de trabajo, implementamos sistemas cuyo objetivo es la mejora continua y el servicio al cliente, buscando siempre aportar un valor agregado a través de soluciones que lleven a la transformación digital con soluciones financieras y tecnológicas. Hoy en día buscamos la integración al mercado global para extendernos al resto del continente americano y competir en otros mercados mundiales. Otro aspecto básico en nuestro compromiso con la calidad es cuidar el medio ambiente, mediante los más adelantados sistemas que ayuden a minimizar el uso del papel. El progreso de E-Comercio Buzone se busca con alto sentido ecológico. De la misma forma, actualmente trabajamos adecuando nuestra filosofía, comunicación, productos y procesos con el fin de enfrentar a la mayor revolución tecnológica de la historia, la transformación digital. En Grupo E-Comercio Buzone somos una organización humana, preocupada y ocupada por el bienestar de las empresas mexicanas y de los países en donde tenemos presencia, que son el pilar de la economía de cada país. Nos sentimos orgullosos de lo que somos y de lo que hemos logrado, porque cada una de nuestras soluciones contiene más de 35 años de experiencia, porque tenemos la firme convicción de que los conocimientos y la experiencia nos llevarán al éxito, a nosotros y a cada uno de nuestros socios, y a través de la innovación seguiremos desarrollando soluciones de calidad mundial. El día de hoy tenemos nuestro webinar fiscal, recaudación fiscal y carta invitación por parte del SAT. Tenemos una agenda, vamos a hablar un poco de quién es E-Comercio y Buzone, la problemática a la que nos estamos enfrentando, y vamos a tener la participación de nuestro ponente, un poco de las soluciones y las preguntas. Bueno, pues ya sabemos que en este 2021, durante todo esto que va del año, nuestra máxima autoridad fiscal ha mostrado un carácter persuasivo ante los contribuyentes mediante la implementación de nuevos mecanismos que son las cartas invitación, con la finalidad de corregir la situación fiscal de los contribuyentes. Dando este pie, es como nosotros nos trabajamos en conjunto para crear este webinar que les informa a ustedes qué son las cartas invitación y cómo es que está funcionando todo este proceso. El día de hoy tenemos a nuestro ponente invitado, que es el licenciado Fernando Martínez Cos, que es economista con más de 29 años de experiencia en temas tributarios y fiscales. Es exdirector general adjunto dentro del Servicio de Administración Tributaria por más de 15 años en temas vinculados a servicios digitales en los ámbitos tanto legales como tecnológicos, a quien damos la bienvenida. Adelante, Fernando. Gracias, Liliana. Gracias a E-Comercio, gracias a Buzone por la invitación. Y bien, pues vamos a iniciar la charla de esta mañana
justamente con este tema de recaudación fiscal y cartas invitación. Pero lo primero me quisiera asegurar de que sí me están escuchando correctamente. Si me pudieras confirmar, Liliana, si me escuchan correctamente. Sí, te escuchamos perfecto. Excelente. Bien, vamos a hablar justamente de estos temas de recaudación y de cartas invitación. Perfecto. Bien, pasamos a la siguiente, por favor, Liliana. Y bueno, pues creo que hay que empezar justamente con los temas que estaríamos tocando. Ustedes los tienen enfrente, pero quisiera darles una perspectiva diferente a la que tradicionalmente han escuchado. Normalmente van a escuchar una perspectiva en donde pues les hablan de lo que está haciendo el Servicio de Administración Tributaria. Yo aquí quiero darles un entendimiento desde una perspectiva de gestión y administración tributaria, que es un tanto diferente, involucrando pues los aspectos de información que se aportan, los aspectos tecnológicos y los aspectos legales que involucran una estrategia de recaudación, y vamos a platicar de uno de los instrumentos que son las cartas invitación. Si me ayudas con la siguiente, Liliana. Y bueno, no podríamos empezar a hablar de cómo se logra la recaudación sin entender la estrategia, que no es propia de nuestro país, sino a nivel mundial esto así se hace. ¿Cómo se gesta esta estrategia que hoy justamente en la sesión mañanera del presidente, pues da a conocer que la recaudación ha crecido comparada contra el mismo periodo del año pasado, es decir, mayo, más de 100 millones de pesos, es decir, pues estamos entre un 2.5 y 3% más de recaudación. ¿Esto cómo se logra? Esto no es gratuito. Y parte de este triángulo, que se le llama el triángulo de cumplimiento, es lo que hace factible a cualquier administración tributaria y en específico a la de nuestro país, lograr estos niveles de recaudación que hoy ya están rebasando poco más del 14% en proporción al PIB. ¿Esto por qué es factible? Es factible porque, pues porque se sigue esta lógica. Se busca justamente ir modificando la conducta del contribuyente a partir de la información que va aportando y sobre todo la búsqueda de cómo hacer más eficiente y más barato esa gestión de cumplimiento, ya sea como lo que pues hemos escuchado y se está haciendo, de utilizar todo el peso de la ley para aquellos que han decidido no cumplir, ¿sí? Que es un segmento amplio. Pero aquí la estrategia que se está siguiendo es utilizar el peso de la ley para hacer la gestión de cobro sin que le cueste más al Servicio de Administración Tributaria. Y concretamente es una estrategia muy simple. Está concretamente dirigida a los grandes contribuyentes, que es un segmento en nuestro país relativamente pequeño. Estamos hablando de 53,000 contribuyentes a los que se les aplica todo el peso de la ley y todo el andamiaje legal que en estos momentos esta administración tiene, incluso las penas corporales, que son a las que más temor le tenemos todos, y obviamente no litiga los asuntos, plantea un esquema en donde o es pago o es cárcel. A eso justamente en este triángulo se le llama aplicar todo el peso de la ley. Y hay otros segmentos que justamente están vinculados a que si no te aplico todo el peso de la ley, te disuado de cómo debes de cumplir. Y ahí voy a enfocarme justamente con este tema de las cartas de invitación y los otros dos segmentos, que es ayudar a cumplir y la facilitación, están vinculados a aquellos segmentos de contribuyentes, estos grandes bloques de personas físicas o de personas morales, que estamos hablando de casi 13,5, 14 millones de contribuyentes que están ahí, pero que tienen un peso específico en la recaudación muy bajo. Ahí se utilizan otros mecanismos de recaudación, pero en esto vean la forma y la estrategia en la que una administración tributaria, en este caso la de nuestro país, busca la recaudación y con elementos legales que tiene, justamente hacerla efectiva. Este es un triángulo que todas las administraciones tributarias utilizan y que básicamente les permite, uno, establecer mecanismos que se les llama intensivos o extensivos,
y que son los que llevan justamente a esquemas como la carta invitación. Pero esto, ¿cómo se articula? Si pasamos a la siguiente, Liliana. ¿Cómo se logra articular todo este proceso? Todo este proceso parte de la información con la que cuenta el Servicio de Administración Tributaria. Y aquí quisiera hacerles un parteaguas, sobre todo si nos vemos por ahí de los 80s hasta la década pasada, pues traíamos esquemas en donde básicamente la información con la que contaba el Servicio de Administración Tributaria, pues era una información que yo le llamo estática. Es decir, se entregaba la información a través de formatos, a través de escritos o los diversos mecanismos con los que se podía llegar información el Servicio de Administración Tributaria y que posteriormente eran procesados. Esto evidentemente resta oportunidad en la gestión a la administración. Y si a eso le agregamos el andamiaje legal con el que se cuenta, pues hoy justamente estamos ante la presencia de una autoridad que puede ejercer sus facultades de comprobación desde una auditoría hasta tener un registro tributario de manera más eficiente, incluso en línea. Cuando hablamos, por ejemplo, de los comprobantes, hablamos de las declaraciones, que justamente estamos en el cierre de la presentación de declaraciones anuales. Esto, viéndonos en el mundo del papel, como le suelo llamar, esto no es posible. Esto solo se logra con base en la información que pues todos los que somos contribuyentes estamos dando día a día, minuto a minuto, a través de la factura, a través de la contabilidad, de las declaraciones que presentemos, y esto que le voy a llamar información que poco a poco se va volviendo estructurada, es lo que le permite a la administración tributaria o al servicio de administración tributaria llegar justamente a estos esquemas de gestión. ¿Y esto cómo los invito a que lo visualicemos? Si pasamos a la siguiente, Liliana. Si estas son las fuentes de información, y les prometo que todos los que hoy somos contribuyentes, los casi 62 millones de contribuyentes, en algunos de estos supuestos estamos. El administrar este volumen de contribuyentes que no estuviese trazado en una estrategia digital, haría muy complejo lograr los niveles de recaudación que actualmente se tienen. Estos se tienen sí, solo sí hay una estrategia, y una estrategia de flujo de información que permita hacer la detección del incumplimiento. Y vamos entendiendo bajo qué lógica legal esto también se está haciendo. Si justamente en las dos últimas reformas hemos encontrado nuevos elementos como la razón de negocio, la materialidad de la operación, y voy a agregar una más, la fecha cierta, estos elementos son los que permean los dos temas en los que podemos estar involucrados en el ámbito fiscal o tributario. Uno, o estamos involucrados en un tema de impuestos internos, o estamos involucrados en un tema de impuestos al comercio exterior, o una combinación de ambos. ¿Y dónde empieza la detección de todo esto? Aquí los invito a que lo visualicemos desde el primer contacto que tuvimos con el Servicio de Administración Tributaria. ¿Cuál fue ese primer contacto? Pues cuando me inscribí, cuando me dieron la firma electrónica, cuando me dieron mi contraseña, y posteriormente, ¿qué es lo que se busca? Asegurar la comunicación. Es decir, no se pueden tener 62 millones de contribuyentes sin poder estar en contacto con ellos. Entonces, con base en ello, ¿qué se tiene? Hoy ya no tenemos un esquema de notificación o requerimiento en el domicilio. Ya tenemos un esquema de notificación vía el buzón tributario. Esto vayamos traduciéndolo. Me inscribí, pueden tener contacto, y ¿dónde empieza el flujo de información? Justamente con la factura. Cada momento o cada gestión que yo hago para obtener ingreso o hacer una deducción, invariablemente va a tener un impacto en materia de impuestos internos o en materia de impuestos al comercio exterior. Ahora, esas transacciones que estoy generando, ¿en dónde se ven reflejadas? Pues en la contabilidad que estoy teniendo y desde luego en la contabilidad electrónica que estoy enviando al Servicio de Administración Tributaria cada mes. ¿Cómo se concretan o dónde se le da efectos, como técnicamente se le llama, al proceso de facturación, contabilización? En la declaración. Y es ahí en donde le damos el efecto
a todas las facturas o los movimientos contables que gestionamos, y ya sea mensuales o anuales, pero ahí se va reflejando. Y desde luego entramos en el proceso de revisión, o técnicamente como se le conoce, del control de obligaciones. Todo esto genera un gran cúmulo de información, y esa información es la que hace factible al Servicio de Administración Tributaria hoy estar generando las acciones de control. Estas acciones de control también hay que verlas cómo van siendo graduales. Entonces, partimos de que hay una estrategia. Esa estrategia, pues creo que está clarísima. Este corte que hoy está haciendo el Servicio de Administración Tributaria y que nos informa el presidente de estos 100,000 millones de pesos más, ¿cómo es que se logran? ¿Sí? No es que se logren pues por generación espontánea o porque ya en estos 2 años hay una autoridad diferente. No, se logran porque hay una gran cantidad de información, hay una gran cartera que se está cobrando, cartera vencida, que se está cobrando con un andamiaje legal que lo hace posible. ¿Y esto cómo se va dando? ¿Cómo se va dando para el conjunto de los contribuyentes? Si pasamos a la siguiente. Entonces, si tenemos un conjunto de información que ya es digital, tenemos las herramientas en donde como contribuyentes le estamos entregando la información al SAT, pues lo que también hay que entender es, ¿y esto cómo se ejecuta? Bueno, esto tiene una ejecución gradual. Este control gradual parte para efectos, como les ofrecí desde el principio, desde una perspectiva tributaria, desde un control extensivo o extenso, o a todos los contribuyentes, o un control intensivo, es decir, dirigido y con efectos legales. ¿Dónde se ubica estas cartas invitación que estamos haciendo? Justamente en un control extensivo, es decir, ubico al contribuyente, pero no tiene una implicación legal. Es una acción directa. Y este control extensivo, justamente en esta reforma reciente que se acaba de hacer el año pasado, que tiene efectos en pues también ahora va a tocar a los contribuyentes sin que necesariamente exista una carta de invitación. Esto a través de la modificación del artículo 33 de código, es en donde se empieza a generar percepción de riesgo para forzar el cumplimiento y para forzar el pago. Ahí es en donde vamos viendo cómo, pues este triángulo que veían al principio, toma forma y se empieza a forzar desde los más grandes hasta los contribuyentes a donde no existe presencia tributaria. ¿Y con base en qué? Esto se los voy a reiterar durante toda esta charla. Con base en los datos que el propio contribuyente va proporcionando. Y con base en la coherencia de esos datos es que se van generando desde la carta de invitación hasta una auditoría electrónica o una auditoría directa. En cualquiera de sus modalidades, siempre hay un mecanismo de detección que va acompañando el cumplimiento del contribuyente y que hoy permite pues tener estos más de 14 puntos del PIB en materia de recaudación. ¿Qué quiero decirles? Estamos todavía lejos y de ahí este margen que paulatinamente se va logrando con base en qué, con base en datos, para que tengan un parámetro de qué estoy hablando. Nuestro país está rebasando el 14% del Producto Interno Bruto. En países desarrollados de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, están en niveles de más del 34% como proporción del PIB. Esto, pues evidentemente hay un gran compromiso ciudadano y de detección de incumplimiento, pero estamos prácticamente en menos de la mitad de lo que un país de la que México es miembro de la OECD. Estamos a la mitad. El margen que están visualizando desde el SAT y que no es nuevo, es el potencial ahí está. ¿Qué es lo que hacía falta? Información. Y esa es la que se está llegando de forma estructurada que permite llevar a cabo toda esta gestión. Y ahora bien, pasamos a la siguiente. Vamos viendo esto cómo se utiliza. Cómo se utiliza y vayámonos desde los mecanismos de vigilancia. Desde el primer momento en donde me registro, pues estoy aportando datos de identidad. Aquí, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Qué datos son los que di? ¿Cómo me tiene ubicado el SAT? Y empezamos a ver estos elementos que se están agregando
dentro de estos últimos 2 años, dentro de las 2 reformas más recientes, este tema de razón de negocio, que ese es fundamental estarlo viendo, verlo a lo largo de lo que estoy haciendo dentro de mi inscripción, ¿sí? ¿Qué es lo que le dije al SAT a lo que me dedico? ¿Qué es lo que le dije al SAT? Las actividades que llevo a cabo. ¿En dónde las estoy ejecutando? ¿Qué actividad económica es la que tengo? Ahí vamos viendo esa actividad económica que reporté y que adicionalmente la tengo reflejada en un acta constitutiva y que hoy con el tema de subcontratación se vuelve un tema sensible. Es en donde se van configurando elementos y datos que van guardando coherencia o no. No lo vean solo en el comprobante. Hay que voltearlo a ver desde qué datos aporté, qué actividad económica es la que dije que tengo, cuál es el objeto social que tengo y obviamente qué obligaciones me asignó el SAT en el momento del registro, que ahí es en donde se empiezan a conjugar los primeros elementos para detectar discrepancias o razones de negocio, ojo, temas de subcontratación. Aquí es en donde se empiezan a gestar. Y evidentemente esto muy asociado a quiénes son los accionistas, quién es el representante legal. Y en todo esto, ¿qué hay que asegurar? Comunicación con el contribuyente. Entonces, aquí es en donde se gesta el primer paso tributario que todos los contribuyentes dimos y en donde empiezan a jugar los datos que tengo con el andamiaje legal que actualmente existe. Es decir, si tengo que justificar materialidad o razón de negocio, ¿en dónde la voy a encontrar? Pues primero en la actividad que registré ante el SAT, en las obligaciones que estoy ejecutando y en la localización que yo tenga. En razón de ello, todo este tema que afortunadamente no pasó, de la toma de fotografías de los negocios. Les diría que hoy incluso en el cuerpo de código hay otros mecanismos que están ahí y que todavía no son usados por parte del Servicio de Administración Tributaria. Esos hay que verlos con cuidado, pero los invito a que lo reflexionen con base en este primer paso. ¿Qué fue lo que le di al SAT que tiene? Pasamos a la siguiente, por favor. Y con base en eso, pues uno de los primeros elementos que hay que ver es justamente en esta reciente reforma que es ya propia de este año del 2021, ¿qué cambio fue el que se hizo? Justamente en el tema de localización. ¿Por qué? Porque permitió, o más que permitió, dijo y señaló expresamente esta reforma al 27 de código, que debo de proporcionar una dirección de correo electrónico y le pusieron una característica, actualizada. ¿Esto qué quiere decir que esté actualizada? Que si me buscan ahí, yo esté, y si no, me van a sancionar. Este es un cambio que en materia de registro hay que cuidar. ¿Por qué? Porque si no es sujeto a una sanción, ¿sí? Junto con el aviso de socios y accionistas y con todo el tema de suspensiones o disminución de actividades, suspensión de actividad económica o disminución. ¿Por qué? Pues porque todos los que somos contribuyentes, estos 62 millones, tenemos que estar avisando cuando tenemos una actividad o dejamos de tenerla o actualizar la actividad económica que tenemos. Este es el primer paso tributario que todos dimos, estos 62 millones de contribuyentes, números cerrados que existen, pues todos dijimos que soy desde un asalariado, soy un socio accionista, obtengo remanentes o estoy en una lógica tributaria sujeta al cumplimiento de una obligación. Entonces, lo primero es, ¿qué se hizo? Y este fue el andamiaje legal que se hizo en el artículo 27 de Código y en el 22, fracción segunda, apartado B, en donde se hacen estos cambios. Hay que recordar que en el 2019 hubo un rediseño en Código a todo lo que fue el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, guarda esa lógica, tener un buen registro, tener buenos datos, agregarle elementos que estén vinculados con la posibilidad del cobro del adeudo fiscal, vía qué, vía una sanción penal, cuando se detecten diferencias de más de 7 millones de pesos. Entonces, todo esto va conformando las herramientas jurídicas con las que cuenta el Servicio de Administración Tributaria para detectar el incumplimiento
y presionarlo hacia el cumplimiento. Entonces, aquí estamos ante una estrategia más. ¿Y cuál es la otra? La verdad es que, pues esta, si pasamos a la siguiente, por favor, justamente está hacia el segmento de contribuyentes, al que menos pudieran tener acceso. Es decir, toda esta masa de contribuyentes, más de 12 millones, más de 13 millones de personas físicas, más de 2 millones de personas morales, pues es muy difícil a todos, imaginemos, enviar estas cartas de invitación o estos actos de vigilancia que ejecute el Servicio de Administración Tributaria. ¿Esto cómo se hizo? ¿Cuál es la estrategia atrás de esta modificación al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación que pues justamente ya nos dieron a conocer en diciembre del 2020? Aquí yo lo estoy sugiriendo que lo podamos ver en 4 fases. La primera fase va a ser una información preventiva y se hace una modificación al código en donde nos dicen que ahora el Servicio de Administración Tributaria va a dar asistencia a la ciudadanía. Es decir, el concepto de contribuyente lo lleva a la ciudadanía y que cualquiera pueda cumplir. Pero aquí es en donde empiezan esos matices de cómo generar percepción de riesgo asociada a instrumentos tributarios. ¿Qué es lo primero que van a empezar a hacer? A través de este mecanismo que es el buzón tributario, empezarán a llegar paulatinamente material digital en donde se dé a conocer parámetros fiscales de utilidad, deducibilidad y tasas efectivas de pago. ¿Esto qué quiere decir? Nos van a decir, quiero poner el ejemplo, que e-comercio está en el sector de tecnología y tiene un pago de impuestos que está por abajo del rango del resto de las empresas del sector. Y eso pues obviamente a lo que lleva primero es a intuir un posible error en deducibilidad, en pagos, y que pues obviamente lo que busca es comunicar un riesgo hacia el contribuyente en relación con el sector en el que se encuentra. En razón de ello, la subcontratación o el outsourcing es en donde se compara pues estos niveles de utilidad o no pago de impuestos y es en donde empiezan a brincar ciertos sectores y que llevan a algo que pues puede ser generoso, bondadoso, que no es nuevo, el empezar a ofrecer declaraciones prellenadas. Aquí pues ya entramos en una etapa en donde ya no solamente son declaraciones anuales, sino ahora ya serán declaraciones mensuales. ¿Con base en qué? En los mismos datos que aporté o que aportaron terceros. Es decir, este es el instrumento de control, la declaración asociada a los datos que di. Y con esta información pues de interés que nos están dando o de persuasión hacia el cumplimiento, pues obviamente lo que se está buscando es un cambio de conducta de quién, pues de estos más de 62 millones de contribuyentes a los que se les está dirigiendo toda esta información y aquellos a los que les llegue una carta de invitación o en su defecto se detecten ciertas diferencias. Entonces, este es el andamiaje legal y la forma en la que lo visualizo o los invito a que lo veamos, pues para ver cómo pudiera estar esto impactándoles. La siguiente, por favor, Liliana. Entonces, sobre esto, pues obviamente, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es trazo de datos asociados a cumplimiento y consistencia de información. ¿Y cuál es el instrumento más efectivo que actualmente tiene el Servicio de Administración Tributaria? Pues sin duda es la factura electrónica. Y la factura electrónica sufrió algunas adecuaciones en la reforma que tuvimos este año. Algunos de los expertos que yo he escuchado lo señalan como que no hubo cambios, se integró solamente los elementos que venían de resoluciones misceláneas a cuerpo de código. Bueno, esto tiene una lógica. Cuando se intensifican las acciones de fiscalización, hay que evitar justamente el litigio de esas acciones. ¿Y eso cómo se busca? Justamente, pues con las disposiciones que se integran a cuerpo de código y tiene mayores elementos de ser ganados por la autoridad ante un posible, ante diferencias que se detectan vía comprobantes, pues por esta vía se asegura una mejor posibilidad de éxito. Y concretamente se hicieron adecuaciones, no cambios, al artículo 29, 29A y 14.
¿En dónde estuvieron los cambios? Uno de los cambios que yo destaco aquí es que ya incluyen de manera muy poco afortunada textos dirigidos hacia el sector exportador. La verdad digo poco afortunado, sobre todo por la redacción que tiene, que no dirige a nada, pues sobre todo porque nos señala que es exportación de mercancías que no sean objeto de enajenación o que la enajenación sea a título gratuito. La realidad es que una exportación, por su naturaleza, tras de sí, tiene un ingreso para el contribuyente, que eso es lo que debería de decir. Entonces aquí ya nos dejaron ver un mensaje muy claro de que esas exportaciones que se hagan, y sobre todo hay que ubicar al sector de comercio exterior en nuestro país como un sector que afortunadamente a pesar de pandemia sigue siendo dinámico y dinámico por la relación comercial con Estados Unidos. Entonces, el incluir este texto que dice, y sobre todo alineado al resto de las disposiciones, el sector comercio exterior es foco de las autoridades tributarias. Ese es uno. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, las operaciones de comercio exterior están desvinculadas de los impuestos internos. Es decir, se está buscando cerrar esa brecha y detectar posibles elusiones o evasiones fiscales. Y otro de los cambios importantes que se hicieron por aquí fue el tema de público en general. Aquí básicamente se agrega justamente este tema. ¿Por qué? Porque es un tema que a nivel mundial se ha detectado es de gran evasión. Gran evasión vinculada con las operaciones en efectivo y con los sistemas, estamos en una charla de tecnología, con los sistemas que se les llaman de phantomware o programas espejo que permiten la gestión y administración del efectivo. Y ahí es en donde ahora se está entrando y pues de aquí sí preveo que vendrán algunos ajustes porque es una fuente importante de ingresos. Y esos ingresos, pues hoy más que nunca, pues la presente administración lo que busca es por donde sea que pueda haber un ingreso, lo va a perseguir. Y hoy, al menos en la reforma que se hizo y con el tema de comprobantes, claramente está trazado comercio exterior, operaciones con público en general, y más adelante vamos a ver cómo se empieza a trazar con información que el propio contribuyente facilita o da hacia otros segmentos de contribuyentes. Pasamos a la siguiente, por favor, Liliana. Entonces, sobre esto, ¿qué se va configurando? Hay información de comprobantes, hay información de inscripción, hay precisiones a quién se va a utilizar. Aquí en especial quisiera referirme al tema de los catálogos en los comprobantes, ya se hace expreso, y sobre todo se mantiene y se refrenda esta regla que yo le llamo habilitante, para que en los comprobantes de retenciones, que aquí sí recomendación, vean en dónde les aplica este comprobante de retenciones, pueda ser utilizado, y sobre todo en este tema de pagos diferidos o no pagos en una sola exhibición, ahí es en donde viene el acento para la detección de posibles brechas en materia de IVA. Aquí es en donde se está fijando. Entonces, ¿qué se buscó aquí? Trazo asociado a cumplimiento, que es una de las formas que pues tradicionalmente se buscan. Y ahora bien, con toda esta información ya vimos temas de localización, vimos temas de actividades, en dónde se refleja la actividad del contribuyente y pues el siguiente es, ¿y esto cómo se vigila? ¿O cómo es que lleva a cabo esta gestión tributaria para poder identificar el incumplimiento? Si pasamos a la siguiente, Liliana, por favor. ¿Cómo es que se hace? Pues hoy hay programas de vigilancia que pues todos padecemos y que están vinculados justamente en cartas de invitación o en correos en donde nos invitan a cumplir, o programas de caídas recaudatorias que están asociadas a comportamiento del contribuyente. Y cuando les digo comportamiento, pues es un trazo que se tiene del contribuyente de 5 años atrás, cómo ha venido cumpliendo con sus obligaciones, cuántas declaraciones normales, cuántas complementarias, cuántos comprobantes emite, en dónde está, cuántas veces ha cambiado de domicilio. Es decir, es todo un modelo que se le llama de riesgo y que permite a través de estos esquemas, uno de vigilancia de cumplimiento o de caída recaudatoria. Déjenme darles un ejemplo simple. Si yo durante el 2020 con pandemia estuve cumpliendo correctamente, estuve pagando 100 pesos mensuales,
sí, durante pandemia, y antes pagaba 500 y hoy pago 20, ahí se ve una caída recaudatoria. Y eso es sujeto justamente a estos programas que se les llaman de caídas recaudatorias. ¿Cuál fue mi comportamiento en relación con el pasado? Que ese es uno de los puntos importantes que hay que estar cuidando. ¿Por qué? Porque el primero que sabe cuál es su comportamiento es el propio contribuyente. Y ahí hay que anticipar posibles causas, ¿sí? Sobre todo en esto que de pronto yo llego a escuchar ahora en mi práctica profesional de paga poquito. No, no es pagar poquito, es coherencia de información y coherencia de datos. No es pago poquito y no lo hago. ¿Por qué? Porque ahora me van a comparar contra el resto de los contribuyentes de mi mismo sector. O sea, es un conjunto de datos. No es ni pagar poquito, ni pagar pues más o menos, sino tener una lógica de cumplimiento. Y esto justamente se va dando paulatinamente y de manera muy evidente ahora con las cartas de invitación. La siguiente, Liliana, por favor. Y justamente con este tema de las cartas invitación, ¿sí? O exhortos, como se les llama, a obligaciones omitidas, esto es lo que yo le suelo llamar una relación no vinculante con el contribuyente. ¿Por qué no vinculante? Porque lo único que están haciendo es invitarme. Y invitarme por parte de un área muy específica del SAT, que es la Administración Desconcentrada de Recaudación. Estas áreas a qué están dedicadas a la vigilancia del cumplimiento y le voy a llamar del cumplimiento de forma, es decir, coherencia de datos, coherencia de información y expresamente en esta regla, la 21114, que nos dicen, el área de recaudación va a vigilar a todos los contribuyentes, menos a los grandes contribuyentes. Estos 54,000 contribuyentes que actualmente están, que son grandes, eso se les vigila de otra forma, muy diferente, pero con las mismas herramientas o con el mismo andamiaje. Ahí yo les diría, la base de vigilancia de este sector pues son los estados financieros, pero estados financieros que guarden coherencia con declaraciones y estados financieros que guarden coherencia con el comportamiento del contribuyente. En el fondo, estamos hablando de mecanismos que tienen una base común y diferenciadores en los que están generando indicadores que permiten generar esa detección a través de indicadores que permiten revelar un incumplimiento. Entonces, tenemos esta figura que es no vinculante, pero que sí permite identificar por dónde puede estarse estableciendo alguna diferencia. Y si pasamos a la siguiente, Liliana, ¿esto qué les dan? En caso de que ya les hayan llegado o estén por llegar, pues tienen plazos que cumplir ante la administración desconcentrada y sobre todo, pues utilizando ya medios tecnológicos, pues ya el primer contacto se hace a través de una relación vía Zoom, ¿sí? En donde nos mandan ya pues no es un Zoom precisamente, es vía Skype donde nos invitan, se tiene la sesión, se dan a conocer justamente estas diferencias que concretamente en dónde están, es donde están concentradas, en temas de comprobantes y en temas de declaraciones, que en la generalidad es en donde se debe de encontrar una coherencia de datos. Y veámoslo bajo esta lógica, estas cartas de invitación lo primero que detectan es omisión en la presentación de declaración. Si no hay declaración, pues evidentemente, habiendo comprobantes, hay una omisión. Y esos son los dos vectores que se están juntando para estos fines. Pasamos a la siguiente, Liliana. Y básicamente lo que buscan estas cartas es un presunto incumplimiento. Ahora con la evolución tecnológica, pues ya no hay declaraciones que se hubiesen presentado en un banco y no las tenga el SAT. Puede haber incumplimientos que se estén manifestando por parte del SAT e información del contribuyente que esté correcta, puede haberlo, pero ya la brecha de imprecisión se ha reducido. Y sobre todo lo que nos dan a conocer son algunas muestras, ¿sí? De diferencias que se están detectando. Y sobre todo déjenme darles la visión de SAT o de la Administración Tributaria, cómo se ve y después qué implicación tiene para el contribuyente. Pasamos a la siguiente, Liliana. Si lo viésemos desde una perspectiva de costo, como lo vieron en este triángulo, ¿qué ventajas da generar estas cartas de invitación al SAT? Bueno, pues lo primero es que son
muy económicas, es decir, bajo costo. ¿Por qué? Porque no es una relación vinculante que genere un proceso administrativo interno que permita seguimiento. Por eso se están disparando una gran cantidad de cartas de invitación. Al contribuyente le dan oportunidad de visualizarse cómo lo está viendo el SAT, que esto es muy importante. ¿Qué tengo cumplido y qué no tengo cumplido? Y obviamente generan esa sensación de riesgo, de acercamiento, pero sobre todo de empezar a modificar la conducta. Ahí es en donde este triángulo que les ponía al principio toma toda la fuerza de esta estrategia. Genero percepción, pero a bajo costo. El estar citando a todos los contribuyentes, como actualmente se está haciendo en grandes contribuyentes, es muy caro, pero obviamente tiene que venir acompañado de un proceso recaudatorio. Esto es un esquema muy económico y que permite generar grandes cantidades de recaudación. Por eso se está haciendo. Y permite justamente, este es uno de los primeros momentos del proceso tributario para detectar incumplimiento y gradualmente va cambiando. ¿Y qué es lo que permite esta carta de invitación? Si pasamos a la siguiente, Liliana, ¿qué permite justamente? Permite detectar una posible omisión asociada a las declaraciones. Estas diferencias, sobre todo aquellos contribuyentes que están emitiendo comprobantes y no están cuidando la coherencia de los comprobantes emitidos contra las declaraciones entregadas, llámese mensuales o anual, ahí es en donde se empiezan a generar estas brechas de cumplimiento, ¿sí? Y obviamente se agudiza cuando se tienen comportamientos atípicos. ¿Qué es un comportamiento atípico? Resulta que en 2017 tuve ingresos de 17 millones, en 2018 de 28, siendo de un sector que en su conjunto tuvo un comportamiento, vamos a decirlo, normal, y en mi sector lo tuve totalmente atípico. Eso es lo que va detectando y esos son los que brincan primero. Bajo esta lógica de cartas de invitación, pues obviamente lo que se invita es a todos. Y obviamente también es factible empezar a detectar, sobre todo con la información que trae la factura, operaciones simuladas. Se hace fuerte minería de datos para detectar esto y se establecen cadenas de proveeduría. Esas cadenas de proveeduría es en donde empiezan las operaciones simuladas, que en mi experiencia pues no son nuevas. Estas empresas fantasmas, pues yo tengo más o menos de conocerlas como 30 años. Siempre han existido. El tema es la forma en la que hoy se detecta la simulación de operación a partir de el comprobante emitido, la actividad que tiene el contribuyente, el comportamiento del sector y los trazos que se van generando en las operaciones financieras. Es una combinación de elementos, no es unidimensional, son varias dimensiones las que se cuidan para justamente detectar este y otros elementos con información que tiene el SAT y la unidad de inteligencia financiera, que déjenme compartirles esto. La unidad de inteligencia financiera nació en el Servicio de Administración Tributaria justamente por esto que les estoy comentando. ¿Por qué? Porque van de la mano las operaciones tributarias o fiscales con las operaciones financieras. Y en el SAT, justamente en la década del 2000 al 2009, es en donde se detecta esta vinculación, que era muy clara desde hace muchos años, pero se formaliza y es en donde la unidad de inteligencia financiera toma forma. Toma forma justamente por estos casos de simulación. Y pues hoy tiene una gran fuerza, ¿por qué? Porque ya tiene este cúmulo de información. Pasamos a la siguiente, Liliana. ¿Qué buscan estas cartas de invitación? Bueno, pues lo primero es el cumplimiento de obligaciones. El cumplimiento primero de forma, no de fondo, ojo. Y evidentemente darle algún beneficio al contribuyente. Cuando le llegue y cumple, pues evidentemente si no trae adeudos pendientes, pues puede disminuir las multas, puede evitar la cancelación de los certificados de sellos, que hoy es pues un candado verdaderamente pues infranqueable. ¿Por qué? Porque cancela propiamente la operación de un contribuyente formal y es en donde lo va amarrando y pues obviamente puede de alguna forma bajar la posibilidad o el riesgo de ser detectado en alguna situación de, pues, de informalidad o de autocorrección voluntaria, que es en donde se ubica.
Si pasamos a la siguiente, Liliana, detectan muchas cosas estas cartas de invitación. Desde diferencias en ingresos, proveedores incluidos en el 69B, que es en donde pues yo empiezo a identificar ciertas infecciones de contribuyentes con estos listados que hoy son públicos y hoy pues ya las herramientas como las que tiene comercio ya lo tiene, o estas obligaciones omitidas. Pues aquí se los estoy resumiendo qué es lo que detectan. Hay más cosas y que de alguna forma lo permite. Este es el tema de las cartas invitación, pero ¿a qué va evolucionando los rastros que va generando el SAT? Y con esto empiezo a cerrar esta charla. La siguiente, por favor, Liliana. ¿Sí? ¿Qué está generando? Pues justamente recientemente, en noviembre del año pasado, en noviembre del 2020, pues el Servicio de Administración Tributaria modifica el documento de traslado o carta de porte que se tenía, y hoy ya empieza a trazar, y sobre todo no lo vean como un requisito más, hay que verlo desde una perspectiva tributaria, que por eso los invité a que vieran una perspectiva un tanto diferente de cómo lo ve un fiscalista o cómo lo ve alguien que está metido en el tema tributario. ¿Qué es lo que se está trazando aquí? Movimiento de inventarios. Ese inventario que me llegue vía una importación o vía una exportación está trazado por este documento y está trazado y asociado a un ingreso. Y se trata de atacar con este nuevo, pues ahora sí que carta de porte, que cambia de 31 campos a más de 190. Lo que está tratando de trazar es el desplazamiento de las mercancías y sobre todo un ataque frontal, en este caso al huachicoleo, que esta es una de las formas con las que se puede detectar, porque trae una clara dedicatoria al sector de hidrocarburos, pero evidentemente también nos lleva a estar trazando el movimiento de las mercancías que tengamos en la empresa. Pónganle ojo a esto, este es un nuevo elemento, trae una gran cantidad de información, y esa gran cantidad de información, lo que hay que buscar es que sea coherente con mis inventarios, con mis movimientos de mercancías y sobre todo con las ventas o inventarios que yo vaya reflejando en la contabilidad y en las ventas que esté yo realizando. Este es uno de los elementos. Y el más reciente, si pasamos a la siguiente, es el tema de la subcontratación. Aquí concretamente este es un tema que tributariamente pues no es nuevo, se tiene perfectamente detectado y básicamente los invito a ver 3 elementos. Uno, de identificación. Hoy tenemos claramente definido que va a haber un padrón en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y obviamente hay registros patronales en el IMSS y en las dependencias de gobierno. Ese es el primer punto, tener identificado quién está dentro del sector. Sí les quiero decir que es un sector muy dúctil, este de la subcontratación, pero perfectamente a través del comprobante de nómina y del registro se puede vincular. Y hoy se está cerrando y por eso estas etapas en las que los invito a que lo reflexionen. Hay un padrón, Secretaría del Trabajo autorizados, hay una vinculación vía qué, objeto social o acta constitutiva, y hay un hecho. ¿Cuál es el hecho? El comprobante que se emite y el efecto que se le da. Estoy en el padrón, tengo un objeto social que me lo habilita y estoy generando un comprobante que me lo permite. Eso, a nivel muy simplificado, pues son los nuevos elementos que se van generando y que se van gestando y que pues son datos adicionales que van permitiendo, en este caso a la autoridad tributaria, pues tener un trazo perfectamente definido de por dónde están estos temas de movimiento de mercancías y ahora de personal contratado o subcontratado a través de qué? De un instrumento de información que se llama la nómina y que se llama el comprobante de deducibilidad. Entonces, con esto haría un resumen muy rápido de lo que vimos. Hay claramente una estrategia tributaria, esta ya la vieron. Hay trazos de información que vamos dando periódicamente y que llegan a concretarse justamente en una estrategia tributaria en donde yo a qué los invito a que volteen a ver justamente pues cómo están haciendo ustedes las cosas y apóyense con tecnología, apóyense con los datos que ustedes mismos generan y que les permita de alguna forma visualizar estas estrategias que son tributarias
Pues aquí la pregunta que habría de hacernos, ¿y cuál es mi estrategia empresarial para evitar justamente ser sujeto de una sanción, de una multa, de una auditoría, pues que me pueda representar gastos fuertes en la operación de mi empresa? Bueno, con esto concluyo la charla y si tenemos algunos minutos para contestar algunas dudas, estaré a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Te agradecemos como siempre tu participación y apoyo con e-comercio y Buzone. Y tenemos una pregunta hasta el momento. Les recuerdo a todos que pueden hacernos llegar sus preguntas en la parte inferior. Se encuentra la sección de preguntas y respuestas y ahí pueden escribirla. La pregunta es, ¿pueden las administraciones locales desconcentradas mandar cartas, invitaciones a empresas grandes contribuyentes, ya que tuve una carta invitación por parte de la administración local? La respuesta es no, no podrían. Sobre todo parto de lo que les explicaba. Hay un padrón de más de 50,000 grandes contribuyentes que tiene el SAT. Y este gran contribuyente se define por ingresos, por activos, que si él lo demuestra a la administración desconcentrada de recaudación que está dentro de ese padrón, pues quedaría esta carta invitación sin efecto. Simplemente hay que plantearlo. Concretamente, pues la regla que invalidaría esta acción por parte de la administración desconcentrada, esta regla 21114, es la que pues permitiría el que no le estén llegando o no les hicieran llegar estas cartas de invitación a grandes contribuyentes. Ok, perfecto. Muchas gracias. Tenemos nada más un comentario. Excelente plática por parte de Pedro Alatorre. Gracias, Pedro. Bueno, entonces continuamos, seguimos abierta la sección de preguntas y respuestas. Nada más vamos a dar un seguimiento. Todas las preguntas que nos hagan llegar las vamos a responder también vía correo electrónico. Así que ya sea que las escriban dentro del chat o dentro de esta sección de preguntas y respuestas. Y adicional a esto, pues ya mencionaba Fernando acerca de una estrategia empresarial. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas o qué es lo que está pasando en el mercado? Bueno, todo esto tiene una solución. Hay muchas personas que se han acercado a nosotros que ya han recibido una carta de invitación por parte del SAT. Ahora, ¿qué es lo que procede? Bueno, pues todas estas empresas se encuentran en búsqueda de soluciones, soluciones que les permitan tener un mejor control, pero sobre todo tener medidas preventivas de acuerdo a la situación fiscal que tienen actual y sobre todo pues al cumplimiento de sus obligaciones con la autoridad. Estas soluciones, a su vez, les permiten una automatización de procesos fiscales, pero también una optimización de sus recursos con los que actualmente cuentan ustedes, ¿no? Muchas veces tenemos todos estos procesos de forma manual, pero existen herramientas en el mercado que nos pueden ayudar a optimizar todo esto. Dentro de comercio, tanto como Buzone, contamos con 3 soluciones que se han convertido en soluciones líderes, que es control fiscal, eh, check fiscal y adicional a esto, B-Consulting. Estas soluciones pues brindan todo este panorama fiscal que tu empresa tiene y pues adicional si a alguien le gustaría conocer más de estas soluciones, pues quedamos atentos a sus órdenes, nos pueden escribir, nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales. Nuestro correo electrónico es marketing@ecomercio.com.mx y se pueden comunicar a nuestra extensión que es la 55 11 85 59 45 de la Ciudad de México y también contactarnos vía WhatsApp que es 55 28 49 82 66. Estamos para servirle y para aclarar todas sus dudas. Adicional, nos hicieron favor de llegar otras preguntas. Sí, Fernando, por favor, me podrías apoyar con estas preguntas, que es el señor Juan Cuevas nos pregunta que si las empresas de subcontratación de personal como Manpower, Kelly Service, Adeco y otras afiliadas se ampararían.
Mira, bajo la lógica de la reforma actual, pues ahora sí que la posibilidad la tienen. Sin embargo, yo creo que aquí, pues las actuales disposiciones dan la apertura o la posibilidad de que este tipo de empresas puedan actuar dentro del marco de legalidad, siendo servicios especializados, que ese es ahí a donde hay que ver. Pero esos servicios especializados, así es como dice la disposición, hay que ver lo que les comentaba, ese trazo que han dejado en su registro de inscripción, en sus actas constitutivas y sobre todo en los comprobantes que han emitido. Esa es la lógica que hay que seguir para ver si se pueden amparar o no, y sobre todo quien vaya a ser usuario de sus servicios. Perfecto, muchas gracias. Tendremos otra pregunta, que sería, si un CFDI tiene algún error, ¿será motivo de no deducibilidad, por ejemplo, el método de pago? Aquí yo les diría, los FDIs bajo la lógica tecnológica que tienen, no pueden tener un error cuando ya está en el SAT y está timbrado. Cuando digo no pueden tener un error, me explico. Es una transacción que el contribuyente registró, por ejemplo, en método de pago en una sola exhibición, eso traza el pago de IVA. Si fue pago diferido, previsiblemente el efecto no está en el comprobante, el efecto está en la declaración mensual presentada. O sea, no vean el comprobante como el comprobante en sí mismo. El comprobante se vuelve una foto de una película que se llama Ley del Impuesto sobre la Renta y que va trazando diferentes momentos, e impuesto al valor agregado también, que va trazando diferentes momentos en los que se genera el impuesto y posteriormente es enterado. Entonces, ahorita que mencionan, es un error que el emisor cometió y que se reflejó en la declaración. Por eso en esta charla que les comentaba, es ver en una visión 360 qué es lo que yo estoy diciendo, no solo en la foto del comprobante, sino en la foto del acto que le dio efecto, en este caso, la declaración. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Alejandro Díaz. ¿Qué pasa si no contesto la carta invitación? Justo como comentaba, es un acto no vinculante. ¿Qué pasa? Te van a requerir después con una carta de control de obligaciones, que ese sí es un acto vinculante, y ese sí, si traes alguna omisión, pues vas a ser sujeto a actualizaciones y multas. Por eso el instrumento, y se los ponía con esta gradualidad, se llama carta invitación. Deja salvadas las facultades de la autoridad de hacer ¿qué? El control de obligaciones formal. No contestas uno, meses después te van a aplicar el siguiente, que es un control de obligaciones con todos los efectos legales. Perfecto. Pues muchas gracias, Fernando. Creo que sería todo de nuestra parte. Tenemos muchos comentarios de muchas gracias por la plática, excelente tema, excelente ponente. Mil gracias y demás. Tenemos otras preguntas que nos están haciendo llegar, pero vamos a concluir hasta aquí. Todas las respuestas que recibamos las vamos a responder también vía correo electrónico. Entonces no nos queda más que agradecerles su participación y su puntualidad. Gracias a todos. Gracias por su atención. Hasta la siguiente. Muchísimas Bye. gracias. Que tengas un excelente día. Bye. Bye. Somos líderes en propuestas de transformación digital y soluciones financieras. Contamos con más de 18 años de experiencia generando soluciones de valor que se adaptan a las necesidades de nuestros clientes. Optimizamos procesos de negocio a través de la automatización tecnológica y consultoría fiscal, aumentando la productividad y dando visibilidad de la salud financiera de su empresa. Somos un proveedor autorizado de certificación por el SAT. En el año 2005, emitimos el primer comprobante fiscal digital de todo México y actualmente contamos con soluciones automatizadas de facturación electrónica. Usone, transformación digital y soluciones financieras tecnológicas.